Bueno, muy buenas noches. El Señor les bendiga muchísimo. Gracias, Katica. Como diría una amiga, para empezar, si me ven temblando, no es por el susto, es que mi cuerpo normalmente hace esto, ¿ya? No, realmente estar acá es un privilegio increíble. Y yo hablaba con alguien estos días de los nervios que le dan a uno de subirse acá. Yo le decía, qué susto, pero es ese tipo de nervio que jamás quisiera que se me perdiera, porque es un nervio que me recuerda que esto es mucho más grande que yo y que no se trata de mí, sino es Dios finalmente quien habla y quien trae la palabra. Si fuera por mí, pues realmente no tendría ninguna trascendencia. Entonces, gracias le damos a Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta oportunidad. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Cáceres, me congrego en La Goiña desde marzo del año pasado. Empecé justo el fin de semana de la pandemia, no alcancé a conocer el templo anterior, pero aún así en medio de este tiempo Dios ha logrado hacer grandes cosas. En medio de la pandemia nació el GC Itagüí, que es el que lidero, se multiplicó el GC Itagüí. Y hemos podido ver la obra de Dios en medio del grupo, y no solamente en el grupo, sino en la iglesia. No sé si ustedes pueden gozarse conmigo al ver todo lo que Dios está haciendo. Nuevas vidas llegando, nuevos grupos naciendo, y sin duda Dios llevándonos a un nivel mucho más profundo en nuestra relación con Él. Y es un tiempo en el que, particularmente como que Dios me ha dado la oportunidad de liderar, he podido estar más cerca de las personas y aprender demasiado a través de esto. Incluso la enseñanza que se trae para hoy nació de una conversación con un amigo, y es espectacular ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros, ver los milagros que Dios está haciendo en la vida de otros, ver personas levantarse, llegar con sus corazones, sus vidas destruidas, y ver cómo Dios los levanta en este lugar. Literalmente un lugar de nuevos comienzos y un lugar donde Dios está haciendo grandes cosas. Bueno, parte de lo que le decía, este tiempo me ha permitido ver milagros en la vida de esas personas, y sin duda, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero pienso que uno de los milagros más grandes es ver un muerto resucitar. No sé si ustedes piensen lo mismo o crean que hay un milagro más teso que ese. Particularmente pienso que es muy teso, y le doy gracias a Dios porque en este tiempo me ha permitido ver personas que se levantan, muertos que despiertan. Y en esta noche solo le pido a Dios que todos salgamos de acá deseosos de ser usados por Dios, para que esos muertos se puedan levantar y para ver vidas llenas de la vida que es Jesús. En este culto más profundo, el título que le he dado a esta enseñanza es Un amigo en la tumba. Y vamos a predicar basados en Juan capítulo 11, que es donde se narra la historia de la resurrección de Lázaro. Pero antes de empezar, vamos a orar una vez más para que el Señor sea tomando control de este tiempo y hablando a nuestros corazones. Amado Jesús, gracias queremos darte por esta noche. Gracias por una oportunidad más de estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú nos usas, porque tú estás en ese tiempo haciendo algo grande en medio de tu iglesia. Disponemos en ese tiempo nuestros corazones, papá, y te pedimos que seas tú hablando, que no sea yo, Dios, que seas tú hablando a tu iglesia y a mi persona incluso, para que lo que tú quieres enseñarnos hoy pueda ser sembrado en nuestra vida y dar fruto, y pueda llevarnos a un nivel mucho más profundo en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás. Te bendecimos, te amamos y te pedimos que seas tú moviéndote en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en la Biblia vemos que nos narran 3 ocasiones en las que Jesús resucitó a un muerto. El primero fue la hija de Jairo, que murió mientras Jairo iba a decirle a Jesús que su hija estaba enferma. Había un tema particular en la cultura, y es que los muertos los enterraban el mismo día. Por el tema del clima, era más posible que se empezaran a descomponer mucho más rápido.
Entonces, uno de los milagros que vemos es que Jesús resucitará a la niña, podríamos decir que unas horitas o unos minutos después de haber muerto. El segundo milagro tiene un poquito más de tiempo y es cuando Él resucita el hijo de una viuda. Él va de camino, ve a la viuda, se compadece de ella, toca el féretro y levanta al muerto. Podría decirse que tenía mucho más tiempo que la niña, puesto que ya lo llevaban a enterrarlo, pero fue el mismo día. Una de las cosas que hace tan impactante el milagro de Lázaro es que habían pasado ya 4 días desde que Lázaro había muerto. Entendiendo que se enterraban el mismo día por el tema del clima, podemos darnos cuenta que al 4.º día, pues Lázaro ya estaba llevado, ¿cierto? Tanto así que la hermana dijo, cuando Jesús le dijo que abrieran la puerta: Señor, es de 4 días, llegue ya, ¿cierto? Pero bueno, quiero que leamos el pasaje para que empecemos ya entonces como a desglosar lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Voy a tomar agua porque la cosa es larga. Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entre paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde los judíos que estaban en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Yo los invito a que lo lean en su casa, si de pronto leí muy costeño, muy rápido. Pero necesitaba leer todo el pasaje para lo que el Señor quiere hablar en esta noche. Voy a hablar de 3 personajes en esta historia: de Lázaro, de la iglesia representada en los discípulos y de Jesús. Y quiero empezar por Lázaro. No sé si ustedes han hecho esta pregunta, pero yo me la he hecho varias veces, y es: ¿de qué se murió Lázaro? ¿Sí? La Biblia no dice. Y hay una pregunta incluso un poquito más inquietante: ¿por qué se murió Lázaro? En el pasaje podemos ver algunas cositas que podemos resaltar. Como curiosidad, el nombre Lázaro significa el ayudado de Dios. Guarden ahí eso. Podemos destacar de la lectura que Lázaro era amigo de Jesús, ¿cierto? Tenían una relación bastante estrecha con él y con sus hermanas, al punto que él iba a su casa y todo, ¿cierto? Sabemos también que Lázaro enfermó y Lázaro murió. Entonces, las preguntas aquí importantes son: si Lázaro era el ayudado por Dios y Lázaro era amigo de Jesús, ¿por qué murió Lázaro? Yo no sé si soy el único que me hago esas preguntas, ¿cierto? Todas locas. Pero ¿por qué murió Lázaro? Era el ayudado por Dios y era amigo de Jesús, súper cercano. Podría decir que está en la rosca y todo. Bueno, se enfermó Lázaro. Podemos aceptar que se enfermara, ¿cierto? Pero yo creo que al igual que los judíos podíamos preguntarnos: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber sanado a Lázaro y evitar que muriera? ¿Por qué murió Lázaro? Se dice que de donde estaba Jesús cuando supo de la noticia a Betania podían haber más o menos 2 días de distancia. Y cuando Jesús recibió la noticia, decidió quedarse 2 días más. Es decir, que muy probablemente cuando a Jesús le estaban dando la noticia, ya Lázaro estaba muriendo, ¿cierto? Para Jesús no era sorpresa, él sabía. Pero la respuesta de Jesús es: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Padre y del Hijo. Pero Lázaro enfermó y Lázaro murió. Yo decía: ¿cómo esta enfermedad pudo ser usada por Dios para su gloria? ¿Será acaso que esta enfermedad la trajo Dios? Estoy haciéndome muchas preguntas raras, ¿no? La respuesta simplemente es no. Jesús no dice: esta enfermedad que traje va a ser para la gloria del Padre y la gloria mía. Dice: esta enfermedad va a ser para la gloria. No va a ser para muerte, va a ser para gloria. Entonces, no vino de parte de Dios la enfermedad. Yo me preguntaba esto, entonces: ¿cómo una enfermedad no viene de Dios, pero Dios la utiliza para glorificarse? Y Dios me recordó algo que me pasó a mí. Los que me conocen de más tiempo de pronto habrán vivido eso conmigo. Cuando en el 2016, cuando le pedí matrimonio a mi esposa, levante la mano ahí, una negrita hermosa. Cuando le pedí matrimonio, bueno, todavía no la había pedido, pero yo sabía que me iba a decir que sí, ¿sí o qué? No, uno sabe ya. ¿Qué necesita uno para casarse? Aparte de amor. Plata, hermano. Necesita plata. Y yo dije: hermano, yo estoy en un buen trabajo, pero eso no me va a dar para casarme. Necesito plata. Empecé a trabajar como una amiga como mesero los fines de semana en eventos. Y
en cierta oportunidad también con un amigo como conductor elegido. ¿Por qué? Porque necesitaba plata, me iba a casar. Y en cierta ocasión, después de hacer un turno de conductor elegido, llegué a la casa, me acosté normal, me levanté y cuando me fui a cepillarme los dientes vi que se me salía el agua por un lado de la boca. Mi primera reacción fue reírme y dije, mírame pues la bobada. Pero bueno, seguí y vi que la cosa no daba. No podía retener el agua. Y creo que fui donde mi madrastra y le decía, Diane, mira, ¿esto qué, hombre? Y resulta que tenía paralizada toda esta parte de la cara. Parálisis de Bell se llama. Básicamente perdí la fuerza en los músculos de este lado del rostro y no podía hacer absolutamente nada. No podía sonreír, no podía alzar las cejas juntas, no podía abrir los huequitos de la nariz, no podía tirar besitos, hermano, no podía tirarle besitos a Dani, porque literalmente toda esa parte no se movía. Eso fue un diciembre. Como podrán darse cuenta, estuve ese diciembre medio aburrido, ¿cierto? No me podía aburrir completo, no me daba. La otra cara estaba quieta. Pero bueno, fue un tiempo difícil. Pero ¿sabes qué entendí? Al final de todo eso, Dios usó ese proceso. Dios usó esa enfermedad que no trajo Él, que me la busqué yo por imprudente. Eso da por una exposición muy fuerte al frío o por un estrés, y yo tenía las dos. Ahí ya estabas asegurado. Fue por mí mismo que llegó esa enfermedad, pero aún así Dios la utilizó para enseñarme algo fundamental, y es que Él era mi proveedor. Entre las muchas cosas que me enseñó a través de ese proceso es que Él era mi proveedor. Pero sabes que eso ya estaba en la Biblia, pero yo no había aceptado esa verdad. Y Dios dejó entonces que yo viviera las consecuencias de mi imprudencia para, a través de esa enfermedad, Él poder enseñarme algo que me pudo haber enseñado perfectamente solo leyendo la palabra, pero a veces como humanos somos tercos. Esta enfermedad de Lázaro no la trajo Dios. Puede que Él haya hecho algo en su vida que provocó esa enfermedad. Comer demasiada hamburguesa, no sé, alguna cosa que provocó una enfermedad que no sabemos tampoco cuál es, pero que le provocó la muerte. Y yo quiero que esto lo miremos desde el lado espiritual. Y aquí hay una pregunta mucho más tesa. ¿Puede uno morir espiritualmente? Esas preguntas no me dejan dormir por las noches, hermano. ¿Puede uno morir espiritualmente? Eso es un debate que han tenido por toda la historia, y yo aquí no les voy a dar la respuesta. Lo que sí les puedo decir es que uno sí puede sentirse como muerto espiritualmente. Y no sé si soy el único al que le ha pasado. A veces dejamos que otras cosas tomen la atención de nuestra vida. A veces abrimos puertas, a veces no somos prudentes, a veces no nos cuidamos. Y a veces dejamos que, sin darnos cuenta, nuestra vida espiritual empieza a apagarse al punto de sentir que estamos muertos. Y yo creo que esta muerte espiritual, si lo decimos de esa manera, sin decirles yo sí, no, sí se puede morir, no se puede morir, yo no sé, pero sí se puede sentir como eso, creo que se puede dar por dos motivos resumidos. Uno, suicidio espiritual. ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come? Básicamente yo decido alejarme de Dios. Estoy hastiado de la iglesia, estoy hastiado de todo esto, de que la gente me mire, que la gente me pregunte cómo estoy, nada, no quiero nada, decido apartarme. Suicidio espiritual fue una decisión voluntaria, me fui de Dios. Aparentemente pues se ve como una solución, pero al final nos daremos cuenta que no. Segundo, falta de sabiduría o imprudencia. Dios de muchas maneras, a través de su palabra, a través de nuestros líderes, a través de nuestros amigos, nos alertan de situaciones que nos pueden poner en riesgo o que pueden afectar nuestra relación con Dios. Y a veces no somos sabios, a veces somos imprudentes, a veces actuamos con ingenuidad, o a veces simplemente nos da la gana de probar cosas que al final nos van a hacer daño. Ese es otro motivo por el cual podríamos morir espiritualmente. Y creo que lo primero que podemos aprender de Lázaro a través de esto es
que nos cuestionemos. ¿Cómo estamos espiritualmente? A veces esas enfermedades son sutiles. El COVID es un bichito súper pequeño y hace un daño y ha hecho un daño horrible. A veces cositas pequeñas dejamos que entren a nuestra vida, nos enfermamos sin darnos cuenta y al final los síntomas aparecen demasiado tarde. Analicémonos cómo estamos espiritualmente. No solo es el pecado lo que nos puede hacer morir. No es solo el pecado lo que nos puede hacer morir. Es creo que lo principal, obvio. Pero a veces el simple hecho de distraernos de Dios por ocuparnos en otras cosas, en los afanes de la vida o incluso en el mismo ministerio, nos puede llevar a apagarnos. Esa es la primera pregunta, más importante que todas las que hice atrás. Es cómo está nuestra vida espiritual. Es importante que nos analicemos, que nos hagamos un autodiagnóstico. ¿Qué cosas he dejado entrar? ¿En qué áreas no he sido prudente ni he sido sabio? La Biblia nos alerta y nos invita a ser radicales. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácate. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Y no habla literal, pero ese es el nivel de radicalidad que nosotros deberíamos tener en nuestra vida. A veces nos cuesta cortar relaciones. Mucho menos vamos a cortarnos una mano, ¿cierto? Con tan poca radicalidad estamos abriendo puertas y estamos siendo vulnerables a que nos enfermemos y a que, sin darnos cuenta, terminemos muriendo. ¿Por qué murió Lázaro? No sabemos, pero muy probablemente no se hizo esas preguntas tan importantes. No escuchó a tiempo las alertas que le daban. No escuchó a tiempo los avisos que Dios le ponía en el camino. Y Dios es un caballero. Lázaro es el ayudado por Dios. ¿Sabes qué? Dios nos ayuda de muchas maneras. Pero si nosotros estamos enfocados en que queremos embarrarla, Dios no va a hacer más nada que dejarnos vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Y Él es puro amor. A pesar de que vivimos las consecuencias, Él nos sigue amando, nos cuida y utiliza aún eso para restaurarnos. Pero ojalá no llegáramos hasta allá. Ojalá fuésemos sabios, entendidos y escuchemos cuando Dios nos está ayudando a caminar correctamente antes de que enfermemos y muramos. Segundo, iglesia. Hay una frase que yo escuchaba mucho que decía que el ejército cristiano es el peor ejército porque cuando un soldado cae, en vez de levantarlo, todos se le van encima. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia no pasa eso. Yo aquí he visto líderes súper comprometidos con levantar a sus ovejas que se están desviando, que se están alejando, que se están enfocando en otras cosas. Y le doy gracias a Dios porque esa es una iglesia sana, donde amamos a las personas. Pero inevitablemente puede que en el camino encontremos amigos que terminen abriendo puertas, dejándose enfermar o quizás hasta muriendo. ¿Y qué debemos hacer nosotros ahí? Obviamente cuando nosotros nos enteramos que un amigo está en una enfermedad terminal, no vamos a decirlo, sí ves, porque no te cuidaste y qué tales. No, uno obviamente va a buscar darle consuelo, a que se sienta amado, a que se sienta mejor, a darle ánimo. Entonces, obvio, ¿qué no vamos a hacer? Cuestionar ni decirle el por qué está viviendo eso. Eso no es nuestra tarea. Lo que nosotros debemos hacer en primera instancia es interceder. Lo que vemos es que las hermanas de Lázaro envían a un amigo a que vaya donde Jesús y le diga, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Interceder. ¿Realmente estamos intercediendo cuando un amigo de nosotros está cayendo o le estamos cayendo? Debemos interceder. Quizás él, por la enfermedad que está padeciendo, no puede darse cuenta que Jesús es la respuesta o simplemente se siente demasiado avergonzado para acercarse. Y es entonces ahí cuando nosotros como iglesia y como amigos debemos ir a Jesús y decirle, está mal, está enfermo, el que tú amas se ha enfermado. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir a Jesús cuando esa persona no pueda ir y clamar al Padre por él.
No sabemos por qué Lázaro no fue el mismo. Quizás no se podía mover por la enfermedad que tenía, quizás le daba pena, no sabemos. Lo que sí sabemos es que su amigo y sus hermanas sabían dónde estaba la respuesta y la solución, y fueron allá, a Jesús. Lo segundo, saber esperar el tiempo determinado por Dios para actuar. Esperar, Dios mío, es una de las cosas más duras para mí. Esperar, es lo que sea. Yo le oro a Dios y le digo: Señor, dame paciencia, Padre, pero dámela ya, Señor, dámela ya, porque no aguanto esperar. Saber esperar, ¿sabes por qué? Porque aunque nuestro amigo esté mal, aunque nuestro amigo esté en dificultades, aunque nuestro amigo se esté muriendo, lo que a nosotros nos mueve no es el caos, no es la enfermedad, no es la dificultad, es Dios. Y si vamos a Él a interceder por un amigo, también debemos esperar cuando Él nos diga qué hacer. Cuando Jesús se enteró que Lázaro estaba enfermo, no se desesperó: vámonos ya a sanar a Lázaro, no. Se quedó 2 días más. Oiga, qué relajo, hermano. Yo me imagino, si yo fuera el amigo que fue a decirle a Jesús que Lázaro se enfermó, y Jesús diciendo: sí, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria. Yo le digo: amén, Señor, pero vámonos ya. Jesús se quedó 2 días más. Mira, Jesús vino, y cuando vino sanó enfermos, levantó muertos, hizo un montón de milagros, pero Él no vino por eso. Él vino a derrotar al pecado y a darnos libertad. A medida que hacía eso, sanó enfermos, levantó muertos, hizo un montón de milagros. El foco de nosotros debe ser obedecer a Dios y estar atentos a lo que Él nos diga. Si Él nos dice: nos vamos a quedar 2 días más a pesar de que ese muchacho está muriendo, nos quedamos, aunque no entendamos. Y que nos preguntemos: pero ¿cómo así? Se va a morir, es tu amigo, el ayudado por ti. Esperamos. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Debe ser Dios, su voz y el deseo de obedecerle lo que nos mueve, no el caos. Tercero, actuar en obediencia sin importar el riesgo. Yo creo que los misioneros son los que más historias tesas nos cuentan, ¿no? Es que no, que iba por una selva y me vieron como si tuviera un gigante atrás y que no sé qué. Cosas tesas. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos actúan en obediencia, están justo donde Dios les dijo que estuvieran. Y no necesitamos nosotros ir allí. Quizás Dios nos está pidiendo en ese tiempo que estemos acá. Y yo estando acá he visto milagros también. Actuar en obediencia sin importar el riesgo. Los discípulos le dijeron: Señor, pero allá cuando sanaste el ciego ya te iban a dejar listo a ti. ¿Cómo vas a ir para allá? ¿Te le vas a sumar a Lázaro ahora? Jesús dijo: vamos. El día tiene 12 horas y el que anda en la luz no tiene nada que temer. No tiene nada que temer. Pero algo que me parece súper teso, y resalto aquí 4 instrucciones que Jesús dio a sus discípulos. La primera fue: vamos a Judea. Listo. Se quedaron 2 días ahí, tranquilos. Y cuando les dijo: vamos a Judea, vamos a Judea. Habían riesgo. Los judíos querían matar a Jesús y todo, pero Jesús dijo: vamos. Y ellos dijeron: vamos, muramos con Él. Segunda instrucción, ya estando ahí, Jesús les dijo: quitad la piedra. Hermanos, la misma hermana de Lázaro dijo: Señor, ¿cómo así? Esa vaina huele feo, ¿cómo van a abrir eso? Quitad la piedra. Ese quitad la piedra es preparar el camino para que ese muerto pueda escuchar más fuertemente la voz de Jesús que dice: levántate. Y esa es nuestra tarea. Jesús nos invita a quitar la piedra. Pero ¿sabes qué? La paciencia ahí es importante, porque si quitamos la piedra sin que Jesús sea quien nos lo diga, no vamos a hacer más que levantar un olor a muerte que la gente no va a soportar. Es esperar. Cuando Jesús nos diga: quitad la piedra, preparad el camino, es porque se viene el milagro.
pero debemos estar atentos, y si Él lo dice, vamos a hacerlo. Si no lo dice, vamos a esperar. Vamos a esperar. Tercera instrucción va para el muerto ese. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Ahí vemos la obra más milagrosa, a mi criterio. Más milagrosa de lo que está haciendo en nosotros, ¿sí? Pero veo en la Biblia y esa historia me sorprende. 4 días. 4 días. Ya estaba entrando en estado de descomposición. 4 días. Por eso olía feo. Pero aún así, Jesús dijo: levántate y ven, porque ni aun la muerte puede limitar el poder de Dios. 4, y me parece súper importante, y atentos a esto, iglesia. Esa fue la parte que más me impactó cuando leía esto, porque no me había dado cuenta jamás. Desatadle y dejadle ir. ¿A quién le dijo eso Jesús? A los que estaban con él. Desatadle y dejadle ir. Estamos hablando de una persona que estaba muerta, que allá cogían y lo vendaban todo, que ya se está descomponiendo. Jesús no le dijo a Lázaro: sal fuera, desátate y vete. Él le pidió a las personas que estaban con él que fueran y lo desataran. Que fueran y lo desataran. Nuestra función ahí, iglesia, es súper importante. Porque está saliendo una persona que quizás con vergüenza de cómo está su cuerpo, quizás envuelta y con dificultad para caminar. Jesús nos dice ir y desatarle, porque ya yo hice el milagro mayor, pero necesito mis manos ahí, quitando esas vendas, quitando esos nudos, ayudando a sanar, ayudándole a caminar. Desatadle y dejadle ir. ¿Estamos dispuestos a desatarlo? Si Marta dijo que olía feo, era porque olía feo, hermano. ¿Estás dispuesto a ir? A aguantar ahí la respiración y empezar a trabajar solo porque Dios te dijo: ve, desátalo. ¿Estamos dispuestos a ensuciarnos las manos por esa persona que Dios rescató? ¿Estamos dispuestos a eso? Desátale. Desátale. Conozco personas y a mí me ha tocado salir de muchos procesos solo. Y es bastante duro. Gracias a Dios he podido, ¿cierto? Pero qué bonito es cuando Dios pone en el camino personas que nos van a ayudar a quitar esas vendas. Hay heridas demasiado profundas que uno no es capaz de arrancarse la venda uno solo. Gracias a Dios por esas personas que pone en el camino para hacer respuesta, para hacer ayuda. Porque Dios ya dio la vida, pero necesita a su iglesia trabajando para que esa persona pueda entender y pueda empezar a caminar de nuevo en una vida que antes no tenía y que ahora tiene por el poder de Cristo. Desatadle, desatadle. Iglesia, creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos. Desatar a esas personas que Dios está levantando en este tiempo. Y si nosotros tuvimos que desatarnos solos, enhorabuena. Pero eso no significa que tengamos que tener el mismo corazón endurecido para los otros. Si la gente no fue con nosotros, esa ayuda dispuesta a sanarnos las heridas, a quitarnos las vendas, esa gente nos enseñó cómo no debemos de ser. Jesús nos enseña cómo sí debemos de ser. Desatarle y dejadle ir. Iglesia, no somos simples espectadores. Había un montón de gente viendo el milagro de Lázaro, y había gente quizás más concentrada en el olor de Lázaro, quizás más preocupada por el aspecto de Lázaro, pero la iglesia estaba ahí, y no estaba ahí solo para ver el milagro, sino para ser parte del milagro. Eso me recuerda también la historia de Bartimeo. Bartimeo era un ciego que Jesús pasó por ahí, la voy a contar resumida para no desviarme, y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De la multitud muchos le decían: cállese, cállese. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: llamadlo. Y ese llamarlo muy probablemente fue traerlo. Era ciego, ¿cómo iba a llegar solo?
qué clase de personas somos. Los que están diciéndole a las personas que necesitan de Jesús y están clamando, ¡shh! Cállese. O somos los que estamos atentos a lo que Dios diga. Si dice ve, vamos, sin importar que hay un montón de gente deseando que ese ciego se quede ciego. Si Jesús nos dice ve, vamos por encima de cualquier cosa. Tercero, esperen, yo tomo agüita. Jesús. No sé si con tanta habladuría han tenido tiempo de responderse la última pregunta que les dejé. ¿Cómo estamos espiritualmente? Si estamos enfermos, si estamos muriendo. Y pienso que es importante hacer esa pregunta, porque a veces, aunque estemos muriendo, nos quedamos en la iglesia solo para que no nos pregunten. Eso lo aprendí a una amiga. Si tú aquí, en este momento, sientes que estás muriendo, que tu vida espiritual no está dando fruto, que sientes que estás enfermo, una enfermedad terminal, que quizás te estás culpando porque te has dado cuenta de que eso que estás viviendo es por consecuencias propias de tus decisiones, de tus malas acciones, quiero que sepas algo muy importante. Lázaro, Jesús te ama. Jesús te ama. A mí me parece muy teso. Cuando nosotros leemos la Biblia hay algunas veces, por ejemplo en el caso de Ana, que le oró a Dios por Samuel. Y la historia dice en algún momento, y se acordó Dios de Ana y la visitó. Acá en ningún momento dice que Jesús se acordó de Lázaro, porque simplemente nunca dejó de pensar en él. Nunca dejó de pensar en él. Jesús llegó hacia la tumba de Lázaro y ¿saben qué hizo? Lloró. Con un grupo de amigos teníamos un debate ahí breve hace un tiempo atrás, preguntándonos si realmente cuando pecamos nosotros hacemos sentir triste a Dios. Jesús lloró ahí. Y hay dos oportunidades en las que la Biblia nos dice que Jesús lloró. La primera es cuando fue a Jerusalén y vio la ciudad envuelta en sus pecados. Y la segunda oportunidad es acá. Sin embargo, acá dice que lloró profundamente, en una traducción más apegada pues a la palabra original. Lloró amargamente. ¿Sabes por qué lloró? Cuando lloró, los judíos le dijeron, wow, cuánto lo amaba. Jesús lloró porque le duele vernos en ese lugar de muerte, cuando fuimos creados para estar en un lugar de vida. A Jesús le duele vernos ahí, y más cuando nos alertó quizás de muchas formas que no hiciéramos ciertas cosas. Jesús no olvidó a Lázaro ni un minuto, tanto así que al llegar el cuarto día fue parte de su plan para que su nombre fuese más glorificado a través de ese milagro. Contó cada segundo, cada minuto, cada hora en la que Lázaro estaba sufriendo por culpa de lo que había pasado y había llegado a su vida. Lo tuvo presente en cada instante y supo el momento preciso en el que tenía que ir. Que quizás para muchos de los que estaban ahí, incluso para sus dos hermanas, era demasiado tarde. Señor, si hubieses llegado, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero para Dios no era tarde. Era el momento preciso. Era el momento preciso para que eso que era culpa de nosotros, Él lo usara para glorificarse a través de nosotros. Para que se glorificara a través de nosotros. Si estás sintiéndote culpable por lo que estás viviendo, es necesario que entiendas que Jesús te ama a pesar de eso. Que te ama a pesar de eso. Que te ama a pesar de eso. Segunda cosita que podemos ver acá es en el versículo 11, dice: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Jesús va a ir a donde sea por ti, porque te ama, porque eres su amigo, porque eres su hermano, porque eres su hijo. A donde sea va a ir por ti. Él no se ha rendido ni se ha olvidado de ti. Se duele de lo que estás viviendo, pero viene por ti.
viene por ti para sacarte de ese lugar de muerte porque simplemente no perteneces ahí. Tercero, un detallito acá. Eso nos muestra que los retrasos de Dios, que muchas veces nosotros nos desesperamos, no son retrasos en realidad. Dios llega en el momento preciso. Otra creencia que tenían los judíos es que los muertos después del tercer día, ya el alma se iba definitivamente del cuerpo. Entonces ahí sí ya no había esperanza de resurrección ni de nada. Jesús no solo levantó un muerto de 4 días, sino que hasta rompió con esas creencias que decían ya no hay nada que hacer por él. Ya no hay nada que hacer por él. Jesús llegó en el momento preciso para demostrarle a todos que no hay límites para el poder de Dios y que cuando Él ama a una persona, no importa cuánto tiempo lleve ahí, Dios le dio vida a huesos secos. ¿Cuánto tiempo deberían llevar los muertos ahí para que ya estuvieran secos en los huesos? Un montón. Eso no es limitante para Dios, no es limitante, y donde sea que estés, Jesús te va a sacar de ahí. Solamente está atento cuando escuches esa voz. Cuando escuches esa voz. Y cuando salgas de ahí, muy importante, presta atención a las personas que están al lado de Jesús, los que están caminando con Él, los que están a su lado, porque esas son las personas que Él va a usar para desatarte y para que puedas volver a caminar. En la multitud va a haber un montón de gente, quizás hasta decepcionada con el hecho de que te hayan levantado. La Biblia lo dice. Gracias a ese milagro muchas personas creyeron, muchos judíos dejaban la secta de los fariseos por seguir a Jesús. Así escandaloso fue ese milagro, al punto de que querían ver a Lázaro muerto de nuevo. A ese punto, presta atención primero a la voz que te llama y te dice levántate. Segundo, presta atención a las personas que están caminando con Jesús y deja que te ayuden. Y yo creo que esa parte es difícil también, porque es dejar que vean tus heridas, es dejar que sientan tu olor a muerto, quizás porque estás recién sacado de ahí, de ese lugar donde te metiste solo. Necesitamos ser vulnerables también en esa parte. Jesús va a poner personas que te ayuden, pero esas personas no te van a coger a la fuerza, arrancarte las vendas, no. Tienes que estar dispuesto a dejarte ayudar también. Tienes que estar dispuesto a dejar que Jesús obre a través de la vida de esas personas en tu vida. Son las manos que Él va a usar para sanar esas heridas, para soltar esas ataduras y para que puedas vivir esta libertad que hay verdaderamente en Cristo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús no solo le dio vida a un muerto de 4 días, demostró el poder de su palabra, el poder de Dios en medio de esa circunstancia. Y a través de eso, no solamente Lázaro volvió a la vida, sino que sus discípulos, la iglesia, pudieron creer mejor. Jesús les dijo: doy gracias a Dios que no estuvieran ahí para que ahora puedan creer. Porque quizás también ellos tenían esa idea de que un muerto de 4 días ya no se podía hacer nada. Pero aún la iglesia creció en fe por medio de ese milagro que Dios hizo en la vida de Lázaro. Porque no solamente se conforma con lo que hace contigo, sino que utiliza tu vida para que otras personas puedan conocerle a Él. En resumen, amada iglesia, eso es lo que nos enseña. Primero, preguntémonos cómo está nuestra vida espiritual. Si quizás hemos dado entrada a cosas que nos pueden hacer daño, si ya nos han alertado de eso, ¿estamos haciendo caso o nos estamos haciendo los de los oídos sordos? Segundo, iglesia, somos esas manos que Dios va a usar para sanar a las personas que Él está levantando. No nos conformemos con ver lo que Dios está haciendo, seamos partícipes de eso. Seamos partícipes de eso, porque a eso Jesús nos ha llamado. Y tercero, si sientes que estás enfermo, si sientes que estás muriendo, que estás agonizando, recuerda que Jesús te ama. Recuerda que Jesús de ahí te puede sacar, que tu vergüenza no es mayor que su amor
y que aquí están las personas que Él va a usar para rescatarte y para sanarte. Gloria a Dios por todo lo que está haciendo. No sé si entendieron lo primero que decía. He podido ver un muerto que se levantó. Me acuerdo que cuando hablaba de esa persona me decía: Javi, yo siento que yo estoy muerto literalmente. Y yo pocas veces siento como decir algo así de parte de Dios, y esa vez inmediatamente se me vino Lázaro a la mente. Y le dije: no importa cuántos días hayan pasado, Jesús te está llamando y lo importante es que salgas de ahí y que empieces a caminar con Él. Y he visto a ese Lázaro cómo ha empezado a caminar en la libertad que Cristo nos da. Y doy gracias por esa vida y doy gracias por cada vida de ustedes que en algún momento quizás pasamos por eso. O si quizás es la primera vez que estás aquí, esta palabra también es para ti. También es para ti. Si no has experimentado lo que es la vida verdaderamente en Cristo, hoy Jesús te dice: Lázaro, ven fuera. Ven fuera, porque hay vida en mí. Y hay personas que he puesto para que te ayuden a caminar. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Invito a los chicos de la alabanza. Les pedí especialmente que tocaran una canción que en muchos momentos en los que me sentí que moría espiritualmente, que estaba completamente vacío, que estaba muerto, Dios me recordaba que Él restaura las ruinas y que lo que está muerto Él lo levanta y le da vida.